Arquitectos, ingenieros, ¿cómo están? Esta lista que les estoy entregando ahorita son las tareas urgentes que tenemos que dejar terminadas el día de hoy. Muy urgentes, son tareas que se tienen que acabar sí o sí el día de hoy, para que mañana, las tareas urgentes de mañana las podamos ir adelantando. Si podemos terminar con esas tareas urgentes hoy y podemos adelantar de las tareas urgentes de mañana, vamos a poder adelantar un poco más en el proyecto. ¿Cómo están, Project Managers descalzos? Buenos proyectos. Esto que acaban de escuchar ustedes fue una junta que tuve en algún momento de mi carrera con uno de mis jefes, en los que desgraciadamente en ese proyecto todo era urgente. O sea, llegó un momento en el que absolutamente todo era urgente. Cada mañana que teníamos las juntas de inicio de tareas, de coordinación, como le llamaban ellos, juntas de coordinación, esto que les estoy comentando era el pan de todos los días. Todo era urgente, era un estrés constante porque todo se tenía que hacer ya. Fue difícil, por supuesto, iniciar mi carrera con jefes de este tipo porque pues, me daba cuenta que la parte de planeación, de programación, todo el trabajo que me pedían que hiciera para poder tener los insumos programados, las tareas previstas, lo que se iba a hacer en la siguiente semana, lo que tenía que ver concluido, mis reportes y demás, no se podía hacer. Realmente, inclusive lo que yo tenía planeado para ese día, en la parte personal, en las tareas que me tocaban a mí en mi zona de trabajo, todo era la basura porque este jefe que yo tenía hacía sus programaciones él por su cuenta y después de haber platicado con los stakeholders, sacaba su lista de urgencias. Pues todo era urgente. La verdad es que era muy complicado trabajar y por supuesto sacar ese proyecto. Yo les pido que ustedes no caigan en esta cultura, en la cultura de la urgencia. Hay muchos teóricos, teólogos, casi espiritistas, que le llaman a esto un síndrome. Y bueno, pues puede ser, la verdad es que puede llegar a ser hasta enfermedad mental, como era mi jefe. Pero yo creo que es un tema cultural más bien, es un tema dentro de cada una de las empresas, de cada una de las organizaciones o de los proyectos. Y entonces yo les pido, Project Managers descalzos, que ustedes tengan un poquito más de capacidades de lo que puedan tener otro tipo de Project Managers descalzos. De tal manera que esta cultura de la urgencia se lleve a lo mínimo posible. Me queda claro que hay cosas que deben de ser urgentes. Me ha pasado, por supuesto, que aunque tengamos un proyecto pues prácticamente controlado al 100%, cosa que tampoco existe, pero muy cercano a ese 100%, existen urgencias, pero no todo, como pasaba en este proyecto y como me ha pasado en otros. Digo, eso no fue excepción. Ha habido muchos proyectos en los que he participado, desgraciadamente, en los que la cultura de la urgencia ya es la norma. Ya es normal que todos escuchemos que todo urge. Y seguramente ustedes lo han escuchado también. Es que aquí todo urge. Híjole, qué complicado. En una de mis consultorías que estuve haciendo para una empresa, en los procesos que reviso con ellos, en la parte de sistematización que estaba realizando en el área de compras, empecé a preguntar cómo hacían las solicitudes, las requisiciones de insumos y de materiales para el proyecto. Me enseñaron el formato, nada complicado, la verdad es que estaba muy sintetizado, estaba bien. Pero me llamó la atención que independientemente de los conceptos generales que se tienen que poner en una requisición de insumos, en la parte de arriba, del lado derecho, había unos checkbox, ya saben, unas casillas para marcar. Y en estas checkbox una decía normal, la otra decía urgente. Y les pregunté, oigan, ¿y cómo marcan estas casillas? Dice, pues le ponemos normal cuando sabemos que este insumo lo necesitamos en 3 o 4 días y le ponemos urgente cuando este insumo lo necesitamos entre hoy y mañana. Entonces ustedes llenan este formato, le ponen urgente, voy a suponer que es la 1 de la tarde, y lo mandan ahorita a la 1 de la tarde y esperan que hoy alrededor de una hora, hora y media ya esté el insumo aquí.
Bueno, pues sí, esa es la idea, pero hay veces que no es así. El problema, me decían, es que cuando le marcamos normal, pues luego no se tarda 2 o 3 días, se tarda más. Dije, bueno, está bien, déjenme revisar entonces cómo está el proceso y vamos viendo. O sea, pues con lo que nos puede apoyar Arki va a ser muy bueno porque la verdad es que tenemos muchos problemas porque los materiales están llegando tarde. Nos está repercutiendo en el tiempo de la ejecución y tenemos algunos problemas de retrabajos o de retrasos. Muy bien, me fui a la oficina administrativa de esta empresa, fui al área de compras y platicando con el encargado le dije, oye, necesito revisar estos procesos contigo, cómo lo estás revisando y demás. Pues me llegan las requisiciones, las proceso y ya las paso para la autorización. Que me puedes enseñar unas requisiciones que te hayan llegado. La verdad es que después de la entrevista que había tenido con los residentes, iba yo realmente nada más a corroborar lo que yo presentí que ya existía, que es que aunque ustedes le pusieran, y no ustedes, perdónenme, aunque los residentes de esta empresa le ponían normal o le ponían urgente, a la hora de que empecé a revisar la pila que tenía esta persona en su escritorio, la pila de requisiciones de solicitudes, todas estaban tachadas esas casillas y con rojo decía urgente, con puño y letra ya de la persona de compras de adquisiciones. Había tachado de todo esto y decía urgente. Todo decía urgente. Por supuesto, independientemente de que yo sabía que iba a encontrar muchas urgentes, no me imaginé que todas, y aparte tantas. Entonces le pregunté, oye, dime una cosa, ¿cómo es posible que puedas tú definir de todas estas solicitudes y requisiciones que tienes aquí, que todas dicen urgente, cuál es la que va primero, cuál es la que va después, cuál pasas a autorización, cuál no? Ese es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero le decía yo, ¿cómo las vas a, el término técnico, ustedes lo conocen, priorizar? ¿Cuál es más importante? ¿O cuál es más urgente dentro de las urgentes? Y me dice, bueno, la verdad es que cuando viene uno de los residentes del proyecto, se sienta aquí conmigo y el que me grita más fuerte, pues es la requisición que pongo hasta arriba. Esa respuesta sí, la verdad, sí me sorprendió, porque entonces no era un tema de poder resolver cómo estaba la situación de que pudiera haber una programación de recursos, una programación de insumos para ese proyecto. El tema era que si llegaba un residente y gritaba más fuerte que otro, entonces esas requisiciones pasaban para la parte superior. Y dije, híjole, qué complicado está esto, porque entonces es la oficina casi de quejas. Me dice, sí, esa es la parte de quejas. Y dije, bueno, pues ni modo, voy a tener que cambiar esta parte. Dije, entonces, ¿qué sigue en tu proceso para que esto camine? Dice, bueno, aparte de que vienen y me gritan y que las cambio de lugar y les doy, por llamarlo así, una prioridad más alta, pues todavía falta pasarlas a administración y que administración decida qué paga y qué no paga. Dije, caray, entonces todavía administración define cuál es la prioridad más alta y cuál es la prioridad más baja. Dice, sí, en función de los dineros que tenemos y de que cuánto vamos a gastar, porque a alguien se le ocurre decir que todas estas, ejemplo nada más, toneladas de cemento no se las van a acabar en una semana, entonces en lugar de comprar las toneladas de cemento que se están pidiendo, pues nada más se pide la mitad. Y dije, bueno, pues ya entendí. Son demasiados problemas los que puede causar todo esto. Y, por supuesto, cuando todo se convierte en urgente, pues ya nada es urgente. Se convierte más bien en un concurso, como lo vimos ahorita en el ejemplo que les acabo de poner, pues a ver quién grita más, a ver quién va por sus cosas y presiona, quién se mete a los almacenes, o en ciertas juntas con los stakeholders, pues quién le pega más fuerte a la mesa, quién grita más, quién tiene más poder dentro de la organización, dentro de la estructura del proyecto. Es complicado esto de la cultura, la falsa cultura de la urgencia.
Estamos trabajando mucho más rápido, como les he platicado. Somos una de las eras en donde la construcción verdaderamente está trabajando a velocidades inimaginables. O sea, la verdad es que trabajamos muy rápido. La interacción que tenemos entre todos, me refiero a subcontratistas, contratistas, supervisores, project managers, stakeholders, proveedores, es muy rápida. Casi es automática en algunos procesos que ya existen, pero es inmediata. Pero esto, con demasiada frecuencia, tener esta actividad tan frenética dentro de las organizaciones produce un estrés que es muy difícil de manejar. Como todos sabemos que si yo hago una llamada, eso ya lo convierte en urgente, porque eso ya es más rápido o más autoritario que un mensaje de WhatsApp, o inclusive el mensaje de WhatsApp todavía es más urgente que un correo electrónico. Todo lo convierte, todo ya, toda la cadena, en urgencias. Es muy complicado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues reconocer las señales, por supuesto. Cuando nosotros empezamos a escuchar que en los equipos de trabajo, dentro del proyecto, se conoce esto como que todo es urgente, esto ya es crónico, es una situación de agobio, es una situación de que tenemos que revisar qué está pasando. Si en el equipo que estás dirigiendo solo se tiene tiempo para hacer trabajos, nada más trabajos, de verdad me refiero a trabajos urgentes, y esos trabajos todos los tienes que sacar en la noche y los fines de semana, esa es una señal. Si te tienen que quedar horas extras, los equipos de trabajo se tienen que quedar horas extras o hacer trabajo los fines de semana, estamos cayendo en una cultura de urgencia. ¿Has recibido comentarios, por ejemplo, de alguien que tú necesitas organizar tus tareas, darles un orden? Sí, claro, estos indicadores son las banderas, los semáforos que tienes que estarte dando cuenta de lo que está pasando. Porque bueno, es común que ustedes en la posición en la que se encuentran dentro del proyecto como project managers y project managers descalzos, muchas veces es posible que ustedes mismos empiecen a provocar en sus equipos de trabajo esta necesidad de anticiparse a las cosas y tratar de solucionar antes. Otro ejemplo que les puedo poner era un subordinado mío que decía que casi me leía la mente, porque antes de que él le pidiera las cosas, él ya saltaba y lo hacía. Y los equipos estaban muy nerviosos porque veían a este muchacho saltar para todos lados. Efectivamente, no cada vez que yo hacía una solicitud, porque él venía también de una cultura de urgencia, cada vez que yo abría la boca era urgente. O sea, simplemente le estaba yo pidiendo que hiciera las cosas dentro de las programaciones. Y entiéndanme, no es que yo sea perfecto en todo lo que he hecho durante toda mi carrera, pero lo que sí he buscado es que las tareas estén programadas constantemente. Yo le tengo prohibido a mis equipos de trabajo, a mis subordinados, precisamente la palabra urgente. Y les comento y se los digo con mucho énfasis que si en algún momento yo escucho que alguno de mis colaboradores, de mis subordinados, de no sé, lo que sea, me dice que algo es urgente, les anticipo mi respuesta. Eso quiere decir que ya fallaron. Ya fallaron en una programación, en un correo, en una supervisión, en haber hecho alguna revisión, se les olvidó mandar alguna solicitud, les ganó el tiempo con algo, alguien les ganó con las tareas. O sea, si algo se convierte en urgente porque ya tenemos un programa para hacer las cosas, tenemos juntas diarias, tenemos la programación de la siguiente semana, si algo se convierte en urgente, quiere decir que alguien falló. No se trata de brincar, como les digo, sino de ver todo es estrés, todo es agotamiento, es una cuestión de desgaste laboral perpetuo que no tiene ningún sentido. Otra de las cosas que les pido que vean, que no nada más reconozcan las señales, sino que identifiquen cuál es el origen de la urgencia. Esta cuestión de la falsa urgencia y este deseo que tienen actualmente
las generaciones modernas de triunfar a toda costa, de hacerse ver, de que los vean como los salvadores del proyecto, muchas veces está basada en la ansiedad. Y en esa ansiedad lo que les provoca es tenerse que preguntar de veras, ¿cuál es la fuente principal de esta urgencia? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó por hacer? Que me está provocando esta ansiedad de que sea urgente. Si tú tienes una raíz, un fundamento de ansiedad, lo más probable es que con que te sientes un ratito a pensar, a replantear lo que esté pasando con esta urgencia, te puedas dar cuenta que efectivamente puedas replantearlo, tengas la capacidad de poderlo ajustar, reprogramar y darle el lugar que le corresponde y no estresarte y brincar y pegar de gritos porque ahora los gritos van en cascada. No se trata de gritarles ahora a tus subordinados, a tus subcontratistas, etcétera. Vean cuál es la fuente, qué fue lo que provocó esa urgencia, porque de esa manera lo van a poder hacer. Otro punto que es muy importante es que por favor, Project Managers descalzos, prioricen sin misericordia. ¿A qué me refiero con priorizar sin misericordia? Esta facultad, esta habilidad que les he pedido que revisen dentro de todos los programas que he platicado con ustedes, revisen en la página web y en el podcast esto relacionado con priorizar tareas. El título es, la primera tarea es priorizar tareas. Y ahí les doy muchos frameworks y les doy algunas ideas de cómo priorizar las tareas sin que se vuelvan locos, sin que se convierta esto en estresante u una situación totalmente urgente. La diferencia de esto es muy, muy seria porque hay muchas investigaciones que muestran que lo que hacemos a la hora de tratar de priorizar las tareas es que nos vamos con lo que tiene que hacerse en plazos más cortos, aunque no sean los más importantes. Y muchas veces utilizamos por defecto sumar en lugar de restar tareas para mejorar las situaciones. Muchas veces caemos en la falacia de que es que si no lo hago va a costar más, o a lo mejor es un costo que es irrecuperable. Entonces eso no nos permite pensar con claridad. Revisen muy bien, prioricen muy bien. Un ejemplo es que pudieran preguntarse, si me imagino esta tarea dentro de 4 semanas, ¿realmente tendría este impacto? Realmente la siguiente pregunta podría ser, ¿esto es más importante que lo hagamos en este momento o podríamos hacer esta tarea antes de esta otra para que entonces se desatoren otras tareas? Esto se trata de un equipo, o sea, me refiero a que el equipo completito va a tener que trabajar en esto o se lo puedo asignar a una persona. Ese tipo de priorizaciones son muy importantes porque te van a quitar estrés y te vas a dar cuenta de que puedes manejar la situación. Concéntrense, por favor, deliberadamente en los posibles beneficios de abandonar ideas y esfuerzos que les van a tomar demasiado tiempo o demasiado dinero. Por ejemplo, fíjense, una vez que ustedes se dan cuenta y empezaron a priorizar tareas, podría haber tareas en las que ustedes, con una simple pregunta como esta, ¿cuáles son las ventajas de dejar de hacer esta tarea? Es que es urgente, pero a ver. Si yo dejo de hacer esta tarea, ¿tengo una ventaja? Otra pregunta podría ser, ¿cuánto nos costará si suspendemos esta tarea? ¿O cuánto nos puede costar si no podemos suspender esta tarea? Tú puedes sentar a tu equipo de trabajo o a tus cabezas principales a que prioricen con base en estas preguntas para que puedan hacer una priorización efectiva y quitarte ese estrés de encima. Si aquí tenemos una cultura de urgencia, tenemos que tratar de ver con estas ideas que les acabo de dar. De antemano, sabemos que se pueden presentar, podemos considerar las posibilidades de definir criterios específicos para saber
qué es lo que va a constituir una tarea, urgente y cuál no. Por ejemplo, si una tarea es estratégica o son necesidades críticas de los stakeholders, de los clientes, o hay un problema de seguridad que lo involucra, o hay una cuestión de programación relacionada con hitos, con revisiones periódicas, con auditorías, tenemos que volver a evaluar todas nuestras tareas, identificar cuáles son los casos en los que sí vamos a caer en urgencias, desgraciadamente, porque algo falló con esto que acabamos de decir, o son casos de falsas urgencias. Por supuesto, para todo esto se tienen que apoyar muy bien en los canales de comunicación. Ya hablamos de esto. Hay un taller que he estado promoviendo con todos ustedes porque también esto de las tareas que son urgentes, que son prioritarias, que son críticas, muchas veces se generan también por problemas de comunicación. Si ustedes tienen su plan de comunicación y se dan cuenta, pueden ustedes tener, por ejemplo, fijar un tiempo de respuesta para esta urgencia, haciendo las solicitudes, haciendo las preguntas, esperando las respuestas a lo mejor en plazos de 24 o 48 horas, ya sea para correos electrónicos, para llamadas, para requisiciones, que si están marcadas como urgentes, muchas veces con estos periodos de 24 horas, de espacios en los canales de comunicación adecuados, ya no son urgentes. Me ha pasado también en otros casos que por hacer una espera, un tiempo de espera, y les voy a hablar efectivamente de 24 a 48 horas, se da uno cuenta que la tarea que era urgente no era urgente. Se resolvieron otros temas, se hizo la tarea y no era urgente resolverla 24 o 48 horas antes. Pero sí es importante que la puedan identificar. Háganlo, no caigan en una falsa cultura de urgencia. Pueden ser de veras cuestiones muy, muy estresantes que llevan al fracaso a muchos proyectos. Revisen la página web Project Managers Descalzos, por ahí hay información. Inscríbanse al newsletter que tengo por ahí también para todos ustedes. Revisen las publicaciones, revisen los comentarios que ya van a salir próximamente dentro de los grupos. Que estén muy bien. Buenos proyectos, Project Managers Descalzos. Nos escuchamos en el siguiente programa.